Pues sí, como decíamos, siempre vamos una clase de C, una clase del micro. Esta vez estamos en la clase de C. Y pues la idea es que vamos a hablar de un tema que en lenguaje C, al menos en la parte de computación, siempre le dan como una importancia superlativa. Inclusive nosotros en la parte de sistemas digitales también le damos su qué ver. Y seguramente hasta inclusive a lo mejor en CMOS llegaron a ver esto de máquinas de estado. Entonces, vamos a repetir a lo mejor al principio un poco de lo que ya vieron, simplemente es para recordarlo, pero la intención después, pues en realidad es cómo pasarlo a código, ¿no? Y cómo también le llamamos en la parte de software, porque luego también por eso a la hora de buscar uno no encuentra, eh, digamos, ejemplos, porque cada quien le llama también como se le da su gana. Entonces, normalmente en electrónica le llamamos máquinas de estado y a las máquinas de estado, pues en realidad en computación le llaman máquinas de estado finitas porque pues siempre sabemos que tienen que llegar a un valor. Pero también en computación, desde el punto de vista de la PC, no de micros, pero desde la PC, y luego ya ven que a veces las cosas que agarran para la PC hoy en día las han estado metiendo mucho más embebidos, pues le llaman autómatas, ya no le llaman máquinas de estado finitas, ya les llaman autómatas. Y como que con autómatas se oye todavía más pro que como antes le llamábamos máquinas de estado, ¿no? Y entonces, cuando hablemos aquí, todo lo que hablemos hoy en día, pues puede ser máquina de estado finita o puede llamarle también autómatas. Entonces, vamos empezando con esta parte de los autómatas. Y pues lo primero sería hacer una abstracción de qué es una máquina de estados. Y entonces la idea de que tengamos una máquina de estados sería como una caja negra, donde esa caja negra tiene una serie de pasos lógicos llamados estados, y normalmente esos estados son afectados por unas entradas, y por las entradas pues se va a dar, por lo tanto, estando en el estado en el que encontremos, una salida. Y esto se viene a reflejar porque normalmente tenemos dos tipos de máquinas de estados o dos tipos de autómatas. Tenemos las máquinas de estado Moore y las máquinas de estado Mealy. No sé si así las llegaron a ver en digitales, pero las vamos a definir desde el punto de vista computacional. Desde el punto de vista computacional, una máquina Moore es aquella en la que el estado siguiente está en función del estado actual y de la entrada que tiene la máquina. O sea, sé que si vemos la abstracción que decíamos en esta caja negra, normalmente vamos a tener 2, 3, 4, 5 estados, y dependiendo del valor de la entrada que tengamos, es cómo va a reaccionar la máquina para saber cuál es el siguiente estado que debe de hacer. Y esto nos definiría entonces, una vez sabiendo en cuál estado sigue, nos va a decir cuál es la siguiente salida que tiene. En una máquina Moore, como pueden darse cuenta ahí, diríamos que la salida está directamente en proporción al estado actual. O sea que para cada estado tienes una salida. Eso es lo que quiere representar ahí de esa forma. Y en el caso de las máquinas Mealy, se pueden dar cuenta que el estado siguiente es exactamente igual, o sea, la máquina camina de la misma manera. Tenemos un estado actual y dependiendo de la entrada es el estado que sigue, pero la salida ya no está solamente en función del estado, sino también está en función de la entrada. O sea, sé que si estamos en un estado A y tienes una entrada A, vas a tener una salida, pero si estás en la entrada A y estás en el estado B, vas a tener otra salida completamente diferente. O sea que la salida está en función tanto del estado como de la entrada. Y siempre hay que tenerlo en cuenta. Dicen los que saben que normalmente con las máquinas de estado deberíamos de poder representar prácticamente cualquier problema, al menos problema para sistemas embebidos. Y entonces que en realidad toda la programación se debería de basar en forma de o en formato de máquinas de estado. Yo desde un principio no las veo como tal porque se me figura que cuesta trabajo de por sí para algunos programar, y si decimos que lo queremos ver todo con máquinas de estados, pues como que va a ser más difícil porque lo primero sería sacar la abstracción para poder saber cuáles son los estados y después el poderlo echar a andar en código. Entonces, los elementos que normalmente tendrían una máquina de estados son estos. O sea, siempre que tratemos de resolver un problema mediante máquinas de estado, lo que tendríamos que tener o tratar de sacar es cuáles son las entradas, y eso nos va a dar todo el conjunto de entradas
todo el conjunto de salidas y todo el conjunto de estados o todos los estados que se puedan tener. Esto, una vez que ya tengamos entradas, salidas y estados, ahora necesitamos representar cómo va a pasar de un estado a otro, o sea, cuál es el estado siguiente. Que recordarán que esto del estado siguiente, en realidad, como lo veníamos manejando en la dispositiva anterior, decíamos que el estado siguiente siempre está en función del estado actual y de la entrada. Por lo tanto, si ya tiene la entrada y ya tiene los estados, nos falta representar entonces cómo vamos a cambiar de uno a otro. A eso le llamamos la representación de transición. La representación de transición, otra vez hablando computacionalmente, le denominamos grafo. Y normalmente cuando lo hacemos en electrónica le llamamos matriz de estados o simplemente hacemos a veces un, una tabla de verdad. Es normalmente lo que acabamos haciendo. Estos grafos o estas matriz de estados entonces representan en base a cuáles son el estado actual y cuál es la entrada, cuál es el siguiente estado. Y con eso ya podemos sacar la siguiente parte que sería determinar las salidas. ¿Qué sería determinar las salidas? Bueno, si es la máquina Moore o si es una máquina Mili. Si es una Moore, diríamos en qué estado estoy, qué salida es. Y si es una Mili, en qué estado estoy, qué entrada tengo y qué salida va a dar. Que en realidad lo que va a volver a dar, como se podrían dar idea, es que se va a generar también una especie de matriz con las salidas que acaban de suceder en base a lo que estábamos ahorita platicando, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. No, profe. Perfecto. Si yo agarrara entonces, imaginen este ejemplo bastante bobo, bobo, pero que cuesta mucho trabajo luego a veces pasarlo a máquinas de estados. Quiero encender y apagar un LED, así tal cual. Y quiero encender y apagar el LED con un botón, así tal cual. Y entonces te diría yo que los estados que voy a tener es el estado donde está encendido el LED y el estado donde está apagado el LED. Entonces voy a tener dos estados, encender y apagar. Y voy a tener entonces como entradas un 0 y un 1, que va a ser lo que va a dar el botón, o un 0 o un 1. Y voy a tener como salidas la salida del LED, que va a ser 0 o 1. Si se fijan, lo de acá arriba fue una abstracción, porque la salida yo dije que vale 0 y no necesariamente 0 es encender. A lo mejor mucha gente puede pensar que 0 es apagar, pero 0 es encender. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, ok. Entonces, si lo viéramos como grafo, es como las figuritas estas que siempre les han puesto para hacer las máquinas de estados, y este sería lo que está dentro del estado, sería lo que, el nombre de lo que tiene. En algunas ocasiones inclusive ponemos ahí la salida, porque sabemos que el estado con la salida, si fuera una máquina de tipo Moore, están relacionadas. Entonces yo puedo decir encender aquí es un 0, apagar aquí es un 1. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, entonces nada más lo voy a dejar como salida, como para que se entienda, y en este, para que si alguien lo revisa, bueno, pues se dé idea de que por qué le pusimos el 0 y el 1. El nombre del estado es encender, pero la salida es un 0. El nombre del estado es apagar, pero la salida es un 1. Y ahora, para transicionar de un estado a otro, decíamos que todo depende de cuál es el estado actual y cómo se encuentra la entrada. Entonces, estas flechitas que vemos que conectan un estado con otro estado, en realidad van a ser las entradas. Y aquí podríamos decir que... Ah, déjenme poner un cuadrito de texto aquí. Aquí podríamos decir que si está encendido y yo estoy apachurrando el botón o lo voy a poner está en 0, se va a ir a apagar. Y si está en 1, entonces me debo de quedar en el mismo estado, que sería este de aquí. ¿Me doy a entender? Si estoy en encender y está en 1, me quedo en encender. Si estoy en encender y está en 0, me voy a ir a apagar. Si estoy en apagar, ay,
y está en 0, se queda en apagar. Pero si está en 1, se va a ir a encender. ¿Cómo ven? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, o sea, según como lo puso, lo que está haciendo es apagar el LED al momento de pulsar el botón, ¿no? Y cuando suelta el botón vuelve a encender. Es correcto. Y lo que mueve a la máquina, por decir algo, es realmente la entrada, que es el botón, además del estado en el cual estoy actualmente. Sí quedó clarísimo eso, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yay. Sí. Ok, ahora de esto, aquí viene lo bueno, porque de esto lo quiero llevar a código. Y entonces, para llevarlo a código, lo voy a hacer de una manera ordenada y voy a hacerlo a través de una estructura. ¿Ok? Entonces, lo primero es que esta es la forma en la que yo lo hago. Se pueden hacer de 1000 maneras. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Van a ver ahorita por qué. Porque desde mi punto de vista, no importa en qué programa haga, como lo estoy definiendo, va a quedar para poderlo llevar hacia cualquier otro tipo de problema. Entonces, acá arriba tengo dos defines, uno que se llama encender y otro que se llama apagar. Que ese encender y apagar son mis estados. ¿Ok? Ok, luego estoy definiendo una estructura, un nuevo tipo de dato, como que en realidad es una estructura, por eso tiene el type def. Esta estructura tiene 3 elementos. Las salidas, yo no sé por qué le puse tiempo, pero bueno. Y sí le uso como tiempo. Ok, las salidas, esta variable que ya le puse tiempo, ahorita le explico por qué le puse tiempo. Otra variable que es el estado siguiente, y el estado siguiente tiene 2 elementos, y a todo esto le llamé un estado. Entonces, un estado siempre va a tener las salidas, porque pues era lo que decíamos que tiene el circulito, las salidas, y en realidad va a tener el estado que sigue, es decir, las flechitas. La flechita para irse para acá, la flechita para quedarse para acá. Y las flechitas están definidas mediante este arreglo. ¿Ok? Sí. Ok. Ahora, esta variable nueva que acabo de crear, le llamé entonces máquina. Máquina también es un arreglo que va a tener 2 campos, porque son los 2 bloques, los dos transiciones que vamos a tener. En realidad, este número no son los estados, sino que son las transiciones. Este número sí son los estados, porque son las flechitas que íbamos a tener, ¿no? Y entonces, en este que estoy definiendo, va a tener este estado que tiene un arreglo que se llama máquina, tiene las 2 transiciones. La primera transición es que va a llevar primero la salida va a estar en 0, va a tener un X tiempo que se llama FF, es el valor que quiero yo ponerle de tiempo, y que va a transicionar de encender a apagar. Y luego voy a tener cuando esté en 1, un tiempo de FF, y también va a transicionar, pero ahora va de apagar a encender. Este arreglito que me acabo de aventar aquí, este arreglo de estructuras, es el que me va a permitir que funcione la máquina de estados. Ahora, en el programa principal, entonces defino mi primer estado actual. El primer estado actual se llama encender. Y en la entrada va a estar en 1. O sea, entrada nada más es una variable y como toda variable la estoy definiendo para que empiece en un valor. Pero en realidad la entrada va a estar en función del botón, que en este caso yo definí PTB7, que es el botón que tenemos en el LED que tenemos en la tarjeta, y PTA2, que es el botón que tenemos en la tarjeta. Que aquí no está nada de la configuración de los puertos y todo para que me cupiera en una sola diapositiva el programa, ¿eh? Pero en realidad deberíamos de inicializar los pines, etcétera. Esta nada más es para que se entienda cómo funciona.